Hola, buenos días. Esta es la segunda de las clases y los contenidos que vamos a ver hoy son contaminación cruzada, enfermedades de transmisión alimentaria, vamos a hablar del uniforme y de la higiene personal y también de la limpieza en todo lo que son los lugares de trabajo. La contaminación cruzada se produce por el traslado de contaminantes desde los alimentos crudos o los utensilios mal lavados a los alimentos que ya están listos para consumir. Para que haya contaminación cruzada, tenemos que tener entonces estos dos tipos de alimentos. Los listos para consumir, que son los limpios, los cocidos, los ya lavados y desinfectados como los vegetales, una torta, un pan, un fiambre. Y por otro lado tenemos que tener el alimento que contamine, que es el alimento que no está listo, como puede ser una carne cruda, un vegetal con tierra, un huevo crudo, o bien los utensilios mal lavados que han tocado estos alimentos, una tabla, un pincel, un cuchillo o las mismas manos. ¿Por qué ocurre? Bueno, la contaminación cruzada en general es primero una contaminación de tipo biológica, porque en realidad lo que más traslada, si bien puede haber otro tipo de contaminantes, son los microorganismos, desde los alimentos crudos, que puede ser en la cáscara del huevo, que puede ser una carne cruda, un vegetal sin lavar, a los alimentos que ya están listos. Entonces, cuando hablamos de contaminación cruzada, es un tipo de contaminación biológica. Sin embargo, como cualquier contaminación, no ocurre a propósito, no se hace adrede, sino que en general es por falta de conocimiento, por malos hábitos de higiene y muy posiblemente por falta de tiempo, falta de espacio, poco personal para muchas tareas. Cuando hay un cocinero que le toca hacer en 2 minutos un flan, un panqueque, un café y un churrasco, posiblemente en el medio, con el trajín del tiempo, no se lave las manos y esté tocando cáscaras de huevo y después tal vez agarre un pan o, bueno, en fin, algo listo. Y entonces ahí en el apuro o en la falta de espacio, cuando en la misma mesada apoyan una carne cruda y al lado tenemos un fiambre o un plato ya servido, y con esa falta de espacio puede haber contaminación también. Por eso es importante cuando una cocina tiene buenos espacios, varias mesadas, por lo menos una para la parte sucia y una para la parte limpia, con un suficiente pasillo para transitar, para que cada persona, digamos, tenga afincada una tarea, es mucho más sencillo. Cuando hay uno haciendo muchas cosas, posiblemente hasta lo sepa, pero ya está con falta de tiempo, con apuro, y eso es lo que, bueno, muchas veces ocurre. Hay dos tipos de contaminación cruzada, la contaminación directa y la indirecta. En realidad es importante que ustedes describan o descubran también dónde está la contaminación cruzada, más allá de saber si es directo o indirecto, porque cualquiera de las cosas está mal. Pero cuando uno habla de directo es cuando un alimento toca directamente el otro, y cuando uno habla de indirecto es porque algo lo traslada. Es decir, no es que está tocando el contaminado, el alimento sucio, al alimento limpio, sino que algo lo traslada. Entonces, cuando hablamos de directa, ejemplos clásicos es el orden en la heladera. Por ejemplo, una heladera desarmada, mal armada, que arriba tiene un queso. Tal vez tiene en el estante de arriba un pollo chorreando y abajo un queso. Esa contaminación ocurre por el mal orden en la heladera. En la heladera arriba tienen que ir los listos y abajo los sucios o crudos. Cuando la heladera, si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos botellas que son súper sucias de bebidas, y arriba y abajo una ensalada ni siquiera cubierta, ¿no? Más allá de que está todo sin tapar. Bueno, esta es una heladera hogareña que está mal distribuidos los alimentos y que generan contaminación cruzada. Sin duda, para evitar la contaminación cruzada en los establecimientos, es obligatorio que las carnes
crudas de cualquier animal se guarden aparte. Es decir, que las carnes se guardan en una heladera aparte y eso es una obligación. Pero en las casas por lo menos tiene que seguir este orden para evitar la contaminación cruzada. Otra forma de contaminación cruzada directa son las cajas de los supermercados cuando uno o los changuitos cuando uno los llena mucho y por ahí tiene un pan y arriba tiene un pollo que está chorreando y sin darse cuenta contamina el pan. Digamos que o apoyar todo junto en una mesada. ¿Sí? Esas son contaminaciones directas. Indirecto es cuando se traslada con un cuchillo, usando el mismo cuchillo para un alimento crudo, como puede ser cortar un pollo, y después el mismo cuchillo usar para cortar un queso, ¿sí? O usar la misma tabla, o simplemente rotar la tabla porque pensamos que del otro lado está limpia, o usar repasadores para todo, multiusos, llevan y traen, son muy peligrosos. O las manos sin lavar, toqué una cosa, toqué otra cosa y uno no se da cuenta. A veces tal vez si yo tengo las manos chorreando de sangre de carne me voy a dar cuenta. Pero a veces uno agarra huevos simplemente para ponerlos a hervir y con esas mismas manos se pone a cortar una lechuga y de esa manera está generando contaminación cruzada. Porque los huevos hay que considerarlos como contaminantes, más allá de que la mano yo no note nada, nada sucio ni pegajoso. Entonces, muchas veces lo que más lleva y trae, además de los utensilios, son las manos. Los pinceles también son generadores de contaminación cruzada, porque a veces se usan para almíbar en facturas y a veces para huevos. Tienen que ser separados, ¿sí? Vamos a hablar de las enfermedades de transmisión alimentaria, que son un conjunto de enfermedades que presentan signos y síntomas que se manifiestan en aquellas personas que consumieron alimentos contaminados o agua contaminados con microorganismos patógenos. Como dijimos la clase pasada, los patógenos no cambian las características del alimento, no lo alteran, no le cambian el sabor, el aroma, ni siquiera el aspecto. Por lo tanto, un alimento puede verse muy bien y sin embargo estar contaminado. Por lo tanto, es que vamos a explicar un poco de qué se tratan las enfermedades y cómo prevenirlas. ¿Quiénes pueden tener una enfermedad de transmisión alimentaria? La respuesta es todos. Todos alguna vez hemos tenido una intoxicación, una contaminación, producto de algo que nos cayó mal. Y en realidad uno le llama gastroenteritis. A veces no sabe qué alimento fue. A veces uno piensa, fue tal cosa porque tenía cierto olor o me pareció que estaba feo. La realidad es que eso no siempre es un parámetro porque ya les digo, los patógenos verdaderamente no cambian las características del alimento. Entonces es muy raro poder pensar qué alimento fue. Sin embargo, si bien todos nos podemos enfermar, hay personas más susceptibles porque tienen las defensas más bajas. Y estos en general son o los niños muy pequeños, o los muy viejitos, las mujeres embarazadas, o las personas que están con algún tratamiento, con alguna enfermedad que resulta en una disminución de sus defensas. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades? Bueno, hay muchas causas. Acá hay algunas principales que están resumidas en este cuadro, donde a lo largo del tiempo se ha demostrado que estas situaciones causan enfermedades. De primer lugar, la falta de higiene es considerada una de las principales causas de enfermedad de transmisión alimentaria. La falta de higiene en los manipuladores de alimentos, que por supuesto vamos a hablar de la higiene en un ratito, pero la falta de lavado de manos continua en los cocineros, en los mozos, en los que trasladan alimentos, es fundamental que no ocurra porque trasladan a la vez muchos microorganismos. Las personas enfermas no pueden manipular alimentos, es decir, tienen gripe, tienen alguna enfermedad viral, también pueden transmitirla a los alimentos en el momento que están elaborando o sirviendo o vendiendo. Por lo tanto, no deberían trabajar si se encuentran enfermos. El uso de agua no potable es un riesgo porque cuando
uno utiliza agua, el agua traslada microorganismos si es no potable, si es agua de pozo, si es agua de tanques que están sucios o que están abiertos sin darse cuenta. A veces las personas tienen tanques donde se almacena el agua, eso es muy común en las ciudades, pero los tanques se tienen que sanear obligatoriamente cada 6 meses en los establecimientos de alimentos, y muchas veces los tanques por tormentas o por vientos pierden la tapa o se corre, y en el agua, por más que sea potable, tienen palomas, materia fecal de palomas, cucarachas, ratas nadando, en fin, esa agua ya no es potable y entonces puede producir una enfermedad de transmisión alimentaria. Si bien no, por ahí muchos no toman el agua de la canilla, pero la usan para lavarse las manos, para lavar los platos, para todo el resto de la higiene, y es agua contaminada, aunque uno no lo sepa. El almacenamiento inadecuado puede producir enfermedades de transmisión alimentaria, porque claramente cuando uno, en vez de guardar un alimento en la heladera, lo deja afuera, es el tema de o guardar, por ejemplo, alimentos destapados o mal guardados, por ejemplo, en orden que no corresponde. Si pongo un jamón y un pollo en una cámara, eso no es correcto porque tengo un alimento listo y un alimento que está contaminado. Entonces ese es un almacenamiento inadecuado. Otro ejemplo podría ser dejar en un depósito de alimentos secos arroz, gelatina, harinas, pero con las abiertos sin cerrar. Eso también está mal porque también genera contaminaciones ambientes y posibles plagas. Por eso también la presencia de plagas en sí genera enfermedad de transmisión alimentaria. La presencia de moscas, de roedores, de cucarachas. Eso vamos a hablar luego, pero bueno, las plagas transmiten enfermedades porque tienen microbios en su cuerpo, y además contaminan con su orina y con su materia fecal. Por supuesto que la pérdida de cadena de frío, cuando un alimento se queda muchas horas afuera, porque bueno, utilizo malas técnicas de enfriamiento, entonces dejo un relleno 5 horas en una mesada, o porque quiero descongelar una carne y no puedo porque es muy grande, entonces la dejo toda la noche apoyada en la mesada. Esas son formas que están mal o que son riesgosas y pueden generar enfermedades. El uso de sobras puede generar enfermedades de transmisión alimentaria, porque sobras es, por ejemplo, sobró un guiso en las mesas y entonces vuelvo con los platos y yo, mozo, agarro el plato y lo pongo en la olla nuevamente para que se utilice para otro comensal. O uso de sobras es los panes que están en las paneras y que estaban muy expuestos en algunas personas, los reuso para otras personas. Digamos, uso de sobras hay muchísimo. Lamentablemente se escuchan muchos casos de sobras, de reciclado de alimentos, pero realmente pueden trasladar contaminantes. Bueno, la contaminación cruzada, como dijimos hace un ratito, traslada microorganismos, entonces puede generar enfermedades de transmisión alimentaria. Y la cocción insuficiente, porque si un alimento que necesita cocción, porque son alimentos de riesgo que vimos la semana pasada, sobre todo las carnes y los huevos, deben estar cocidos correctamente. Si no, pueden quedar microorganismos vivos y generar contaminación. Bueno, vamos a hablar de algunas enfermedades, porque hay muchísimas, y bueno, después ustedes pueden buscar información, van a ver que hay muchas enfermedades de transmisión alimentaria, pero tal vez voy a hablar de las más simbólicas o las que, bueno, generan son de distinta índole o distintos orígenes. Y en primer caso voy a hablar de la salmonelosis. La salmonelosis es producida por la bacteria Salmonella, que es original del intestino de las aves, y por eso el alimento implicado directamente puede ser un pollo, puede ser la paloma, pero raramente se come, y puede ser huevos, ¿no?, como alimentos de origen. Sin embargo, como hablamos hace un rato de contaminación cruzada, si un pollo tiene salmonela y
yo estoy deshuesando el pollo y con las mismas manos toco carne de vaca, aunque esté cruda y bueno, está todo en proceso, yo le puedo pasar las bacterias del pollo a la carne y bueno, y ahora tiene salmonela la carne, pero el origen en general es de los alimentos, alimentos estos, pollos, huevos, en fin. La salmonela se expresa como una gastroenteritis muy fuerte, es decir, si ustedes han tenido salmonela alguna vez, creo que se han enterado, porque a veces uno llega hasta deshidratarse y hasta requiere mínimamente una atención, un suero o algo, y se le puede analizar a través de la materia fecal que fue salmonelosis, porque la diarrea tiene una duración de aproximadamente una semana, no para, es decir, no frena con algún medicamento, y además cursa con fiebre, es decir, diarrea, vómitos, fiebre. Es una gastroenteritis fuerte. Comúnmente, ustedes fíjense ahí, ya son 174 los casos de salmonela detectados en Salta en 2 meses. Fíjense, estas son noticias que yo les pongo, porque son enfermedades que aparecen y que están, y que muchas veces uno no da bolilla o dice no pasa. Y sin embargo, hay casos de enfermedades de transmisión alimentaria muy comúnmente, y además a veces pueden ser más graves que otros, porque no es lo mismo que esta gastroenteritis le ocurra a una persona adulta que a un niño pequeño. Cuando les pongo tips, por ejemplo, no lavar los huevos, es porque al hablar de salmonela hablamos de huevos, y el huevo es sucio, pero el huevo no se debe lavar antes de guardar. Porque al lavar los huevos le sacamos una membrana protectora que protege al huevo de las bacterias del exterior de la cáscara, y al lavarlo esa membrana desaparece, el huevo se torna más poroso y las bacterias ingresan al huevo. Por lo tanto, el huevo no se debe lavar, por lo menos hasta que se use. Si uno lo quiere usar y en ese momento lo lava, bueno, está bien. Lo que no puede pasar es que para el almacenamiento previamente lo lave. El huevo se considera sucio, se guarda en recipientes plásticos con tapa, y así es como se guarda en la heladera. Y se debe guardar en la heladera porque como es un alimento de riesgo, porque tiene proteínas, porque tiene agua, sobre todo el alrededor y la cáscara, debe guardarse en la heladera para que estos microorganismos se desarrollen lentamente. Por supuesto que es común verlos afuera, pero no es la forma más efectiva, digamos. Es menos riesgoso si uno lo almacena en heladera, y es así como está obligado en los establecimientos de alimentos. Otra cosa importante es evitar el uso de huevos crudos. Si bien la salmonela es mucho más frecuente en la cáscara y poco frecuente dentro del huevo, puede ocurrir, y hay preparaciones con huevo crudo, llámese mayonesa casera, merengue sin cocción, tragos alcohólicos que llevan clara o yema cruda, tortilla babé. Son preparaciones que, bueno, tienen el huevo con partes líquidas, ya sea yema o clara, y entonces son de riesgo. Pero, sin embargo, como la salmonela es más frecuente en la cáscara, mucho más que adentro, siempre es fundamental, si van a mantener esas preparaciones y quieren utilizar huevo crudo en alguna preparación, por lo menos cascar el huevo en recipientes alejados del original. Ejemplo, si yo voy a hacer un trago que lleva clara, no puedo cascar en la coctelera el huevo, porque puede caer cáscara y hacer que la contaminación sea mucho más segura. Es decir, la relación de salmonela afuera del huevo con respecto a adentro es 99:1, es decir que el 99% de los casos de salmonela están fuera del huevo, o sea, en la cáscara. Pero si yo utilizo, casco el huevo y parte de la cáscara cae, yo tengo una contaminación mucho más segura. De todas maneras, esto después lo podemos charlar más, la estadística no los quiero marear. Sí es importante tener en cuenta que siempre que utilizo alimentos crudos y paso a otros alimentos, tengo que tener un correcto lavado de manos, evitar la contaminación cruzada, y en tal caso se puede utilizar huevo líquido pasteurizado. Se usa mucho en algunas instituciones que arman tragos, que arman algunos postres,
y esa es una forma más segura. Por supuesto que el huevo pasteurizado no viene forma de huevo frito, será líquido o en polvo, pero digo, es una de las formas que se utiliza como prevención. Otra enfermedad menos grave, pero más frecuente, es la estafilococcus, producida por la toxina de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una bacteria que es muy frecuente y es común en la piel de las personas. Está en la flora de la piel y sobre todo en las zonas donde nace el pelo, donde nace, digamos, lo que son el cuero cabelludo, otra zona, por ejemplo, los brazos muy peludos, las cejas, las pestañas, digamos, cuando uno se está tocando la cara o se toca las fosas nasales que tienen pelitos, es más común que queden esas bacterias en la mano, por supuesto no se ven. Estas bacterias, si uno no se lava la mano y con estos hábitos de rascarse la cabeza, tocarse la cara, empieza a adobar una carne, por ejemplo, que tiene, que no sé, quiero ponerle mostaza a un pollo y le paso mostaza, total es crudo y total lo pongo en la parrilla. En el momento que lo pongo a la parrilla, yo digo, mato todo. Es muy común que incluso la gente, antes de ponerlo en la parrilla, este pollo lo adobé, le pasé mostaza, le pasé los estafilococos que tenía en mi mano, lo dejo una hora mientras prende el fuego y luego pongo el pollo. Ese pollo por ahí lo cocino perfectamente después, pero en la hora que esperó el pollo a ser puesto a la parrilla, las bacterias se reprodujeron 3 veces, porque cada 20 minutos a temperatura ambiente se parten al medio y forman 2, y cada vez que se dividen, estas bacterias largan toxinas. Y entonces, estas toxinas son las que enferman. ¿Qué pasa? La toxina del Staphylococcus aureus es resistente al calor. Por lo tanto, por más que el pollo lo saque seco, la toxina queda. Y lo que enferma es eso. ¿Qué es lo que me va a pasar? Y posiblemente voy a tener gastroenteritis, pero de corta duración. En realidad estas gastroenteritis no duran más de medio día a un día. Nadie va al médico por esto, pero habla mal generalmente del lugar donde compré el alimento o donde lo consumí, digamos, porque estos hábitos se suelen hacer cuando la gente, por ejemplo, no se lava las manos o no guarda los alimentos adecuadamente en la heladera, si va a estar mucho tiempo afuera. Todos estos hábitos sumados generan enfermedades, pero hay personas que no lo tienen en conocimiento. Entonces, quienes hacen las cosas mal tal vez las hacen siempre así. Entonces, es muy común que uno cuando va a comprar empanadas o alimentos de roticería y se enferma, a la otra vez que compra, de vuelta le agarra diarrea, y así uno ya va a asociar, bueno, cada vez que compro ahí, me agarra una diarrea importante. Entonces, directamente no compra más. ¿Qué quiero decir con esto? La estafilococcus es muy común, de las más comunes, aunque menos grave, porque tiene que ver con los hábitos de los manipuladores de alimentos. Y también con los procesos. Cuanto más procesos tiene un alimento, esos son los más implicados. Los sándwiches de miga, que hay que rellenar, que hacer los rellenos, que quedan afuera muchas veces de la heladera, las coberturas de crema de las tortas, digamos, de postres, tal vez de fiestas o rellenos de pastas. Bueno, estos, si se enfrían mal, si sufren, digamos, los procesos de pérdidas de temperatura, cuando cualquier alimento tiene un ingrediente de heladera, ya sea carne, ya sea fiambre, quesos, huevo, tiene que guardarse en la heladera y no puede quedarse mucho tiempo afuera. Eso lo dijimos la clase pasada, no más de 2 horas. Cuando esto ocurre, puede ser posible que si había contaminación, esa bacteria se reproduzca mucho. Y por más que yo con el calor mate al estafilococo, lo que queda es la toxina, y la toxina es lo que enferma. 2 cosas importantes a tener en cuenta con el tema de los hábitos. No tocar alimentos con heridas en las manos. Si yo me corto
tengo un corte en la mano, lo que tengo que hacer es higienizarme muy bien el corte, lavarme con jabón, desinfectarme con alcohol o algún antiséptico, ponerme una curita y luego un guante. Siempre que tengo heridas en las manos, tengo que tener un guante. Y también evitar estos tics de tocarse el pelo, la nariz, las orejas, porque son todas zonas de alta contaminación. El síndrome urémico hemolítico es la enfermedad más grave de transmisión alimentaria que existe. En nuestro país somos uno de los países que tenemos más casos en el mundo, y esto, bueno, también está relacionado con nuestro tipo de alimentación. El animal implicado en esta bacteria, que es la Escherichia coli, es la carne de vaca, digamos. Es un habitante normal, la bacteria esta, en el intestino de la vaca. Lo que no quiere decir es que esté en todas las medias res cuando la vaca ya está lista para el proceso el proceso de mercado, porque estamos hablando de su intestino, y en el matadero, cuando sacan la media res, hacen ciertos procesos para evitar la contaminación o el derrame tanto del cuero como del intestino. Sin embargo, a veces puede haber contaminación, porque por supuesto puede ocurrir, y uno no se da cuenta porque, bueno, las bacterias no cambian las características, en este caso al ser patógenas, de la carne. Lo que produce el síndrome urémico, más allá de que arranca con una diarrea, es que empieza a generar disminución de la orina y falla renal. Y ese es el problema grave de la enfermedad, porque en ocasiones genera insuficiencia renal aguda, que es una falla del sistema urinario y el riñón, pero en ocasiones se torna crónico, y es decir, el riñón queda de por vida afectado, enfermo o inválido, y muchas veces tienen que ir a trasplante de riñón por esta enfermedad. Es decir, es la tercera causa de trasplante en los niños, el síndrome urémico hemolítico, la tercera causa de trasplante renal. Por supuesto que esta bacteria muere por calor, muy fácilmente. Por acción del calor yo mato a la bacteria. Problema peor lo tienen las carnes molidas, y esto es porque las carnes suelen tener, digamos, las bacterias superficialmente. Cualquier corte de carne, si ustedes lo vieron entero y completo, tiene alrededor una laminilla más transparente, que es el tejido conectivo que rodea el músculo. Cuando la carne está en un pedazo completo, las bacterias siempre son de superficie, porque dentro de la vaca no tenía bacterias. Lo que sucede es que en el exterior, por ser un alimento de riesgo, es decir, tiene proteínas que le gustan a las bacterias, a los microorganismos, tiene agua, medio de oxígeno, se rodea de microorganismos. Lo que sucede es que cuando yo a este pedazo de carne lo corto al medio, ya tiene bacterias también por adentro. Pero cuando uno pica la carne, toda la carne se llena de bacterias por adentro y por afuera. Por eso las carnes picadas son súper riesgosas, porque tienen bacterias en toda la superficie, y por eso también son más perecederas. Por lo tanto, siempre que se utilicen carnes picadas, tienen que tener una cocción totalmente completa. Evitar la contaminación cruzada con las carnes es una buena manera de prevención, porque sobre todo esto se ve mucho en los carniceros, que acumulan las bacterias de la carne en las manos, en las uñas, en su calzado, en su vestimenta, y a veces van hacia los domicilios, hacia sus casas, y llevan estos microorganismos. Y a veces puede no ser por un mismo, digamos, alimento. Puede ser que el carnicero tiene un bebé que arrastra el chupete gateando por el piso, y el chupete justamente toca el piso que tocó el carnicero con su mismo calzado de la carnicería, y ahí es donde puede arrastrar microorganismos. Por eso es muy común que los niños
a veces se contaminen de esta bacteria sin haber consumido ningún alimento de este origen. Pero es que a veces la contaminación aparece de otros modos. Y es muy importante también lavar y desinfectar muy bien los vegetales que se van a consumir crudos, porque todo lo que es vegetales y de piso hay que tener en cuenta que muchas veces se puede contaminar con el mismo ganado, la materia fecal que está ahí en la zona, y eso puede ser contaminante también. Fíjense que tenemos hasta varios casos de mortalidad por síndrome urémico. Ahí les puse una noticia en Córdoba que murieron 3 niños. También hay casos de gravedad. Hay muchos que mejoran, que salen adelante, pero que necesitan un tratamiento de muchísimos años. El botulismo es una enfermedad producida por una toxina también bacteriana, igual que en el caso de la estafilococcía, que es del Clostridium botulinum. Esta bacteria tiene una característica fundamental, que es que vive sin oxígeno, está cómoda en lugares sin oxígeno, es una bacteria anaeróbica y es una bacteria que forma endosporas. Y estas esporas o endosporas se destruyen con procesos de esterilización industrial. La esterilización industrial son equipos autoclave que alcanzan una temperatura de 130 grados en muy poquito tiempo. Entonces, rápidamente llegan a 130 grados y matan cualquier cosa, digamos, desaparecen esporas, desaparecen incluso toxinas con estos tratamientos industriales que de manera hogareña no podemos lograr. Estos alimentos que están implicados en el botulismo están ligados con las conservas caseras, con embutidos caseros y todo lo que viene en general relacionado con zonas secas o alimentos que están relacionados con el piso, digamos las legumbres, vegetales de tierra, porque es una bacteria que está en los suelos y que se desarrolla mejor ahí. Y en realidad en las conservas el problema es que no hay, en el momento que uno hace la conserva casera, normalmente lo que hace, por ejemplo, si hierve morrón y hace morrones en conserva, simplemente los hierve y al hervirlos no alcanzan más de 100 grados con mucha furia en el medio y no sé si en el morrón. Y esta bacteria está protegida por su endospora, su cápsula, y sobrevive a esa temperatura. Entonces yo después la pongo en un frasco con aceite, la tapo y ya le genero un ambiente sin oxígeno. Es ahí donde se sale de ese poncho, se transforma en una bacteria activa, se empieza a reproducir, se parte al medio cada 20-30 minutos, vomita esta toxina de botulismo cada vez que se divide, y sobre todo si uno piensa en las conservas, que la gente las guarda fuera de la heladera, las deja mucho tiempo, más riesgo todavía de que genere esta toxina veneno en el frasco. ¿Qué es lo que ocurre? Provoca gastroenteritis de principio, pero luego genera visión doble y una progresiva parálisis de algunos músculos, sobre todo dificultades para tragar en los músculos deglutorios y dificultad para respirar, que eso es lo más grave, que requiere un respirador y muchas veces llega a la muerte, porque uno para respirar utiliza músculos también y entonces le genera una parálisis de los músculos respiratorios. La realidad es que bueno, en lo posible siempre decimos que no se vendan conservas caseras, porque cuando uno vende hace mucha cantidad, a más cantidad más riesgo. Si uno quiere elaborar conservas para uno, trate de por lo menos no ponerle aceite, tal vez algo de vinagre, si bien el vinagre no mata, tampoco se desarrollan tan fácil en medio ácido, sobre todo porque el vinagre tiene agua y el agua tiene oxígeno. Dejarlas en la heladera, las conservas, y tal vez consumirlas en 15 días, no en 3 meses. Estas son formas de prevención, pero para hacerlas para uno. Fíjense que hace muy poquito hubo 2 mujeres internadas por consumir humus orgánico que le generó botulismo. Estuvieron acá en la capital federal.
Bueno, en el caso de la triquinosis, esta enfermedad es producida por un parásito, en este caso, que se llama Trichinella spiralis, que es habitante normal de los cerdos o los jabalí o todo alimento derivado. Es común ver casos de triquinosis, sobre todo en el campo, en zonas digamos, de donde están estos animales y donde se usa mucho este animal de manera no sanitaria, usan el chancho, digamos, sin control veterinario y elaboran salamines caseros, en fin, chorizos. Y esos muchas veces pueden llegar a la ciudad y uno tal vez pensar que son más ricos, pero esto no tiene nada que ver, porque pueden ser ricos porque el parásito no le cambia el sabor, sin embargo pueden generar una enfermedad. La triquinosis es una enfermedad bastante complicada, empieza con una molestia abdominal, sigue con una fiebre, hay una hinchazón facial, sobre todo en los ojos, y dolores musculares. Pero esto no termina acá, en realidad todo este proceso de dolor muscular está indicando que se está formando quistes dentro del organismo, porque les cuento que en realidad la triquinela este parásito está en los roedores, cuando dejan la materia fecal en los basurales y los cerdos comen de ahí, ingresa el parásito de la rata al chancho. En el chancho el parásito no se queda en el intestino, sino que pasa del intestino a la sangre, viaja por la sangre hacia algún músculo y ahí se queda formando quistes. Como el chancho tal vez no sabe, digamos, tiene los quistes, pero nadie se da cuenta cuando uno lo carnea. Tal vez uno los puede ver, pero si los pica y hace chorizos, salamines, ni se entera. Y cuando una persona come esos salamines, lo que le va a pasar es que les van a ingresar el parásito que estaba en el chancho en la persona. Y ocurre lo mismo, en una persona el parásito no se queda en el intestino, viaja por la sangre, busca algún músculo y forma quistes. Y esos quistes quedan ahí siempre, generan dolor, generan molestia, pero no se pueden operar. En realidad, si los quistes se alojan en músculos del brazo, de la pierna, es molesto, pero la persona sobrevive. Ahora, si elige para afincarse el músculo del corazón o del cerebro, esos son casos mortales, y eso es al azar. Para prevenir la triquinosis, básicamente hay que consumir cerdos de frigoríficos, es decir, que son controlados por SENASA, que es la entidad veterinaria que controla todo lo que es alimento animal o derivado, y evitar el consumo, sobre todo de salamines caseros, porque el salamín no tiene cocción y no tiene ninguna instancia de seguridad. Tal vez un chorizo casero no es ideal, pero si uno lo cocina bien, al parásito lo mata. En el caso del salamín, que no tiene cocción, la única fuente de seguridad para mí en este tipo de alimentos es que tenga rótulo y que venga de algún frigorífico, y esto quiere decir que el animal que se utilizó fue un animal testeado bromatológicamente, es decir, por veterinarios. Y siempre cocinar bien la carne de cerdo, ese es otro punto a tener en cuenta. Más allá de que, por supuesto, si la carne proviene de fuente segura, no es libre de triquinela. Bueno, para evitar las enfermedades de transmisión alimentaria, la idea no es que uno se asuste, sino que piense en las formas de prevención. Están las buenas prácticas de manufactura, que fueron, digamos, el principio de la clase pasada, que son todos esos pasos que uno tiene que asegurarse para que el alimento llegue en estado genuino, inocuo, al consumidor. Acá les muestro los pasos que vamos a ir viendo para prevenir o evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. Una es la higiene adecuada, otras son las instalaciones apropiadas, el manejo correcto de las plagas, la recepción y el almacenamiento adecuados, y el servicio y exposición también tienen que ser adecuados. Por lo tanto, vamos a ir hablando. En esta clase nos va a quedar hablar de higiene e instalaciones, y en la clase próxima continuaremos con los otros temas. Toda persona manipuladora de alimentos es responsable de producir enfermedades de transmisión alimentaria
si no mantiene una higiene adecuada. Todo manipulador de alimentos que es considerado el que trabaja con alimentos en algún momento, ya sea el que cocina, el que vende, el que sirve, el que transporta, el que repone en una góndola, es decir, todos los que trabajan con alimentos desde algún punto son manipuladores, aunque sea envasado o no. Y es importante que mantengan una higiene personal adecuada, un aseo diario, un correcto lavado de manos, donde utilice ciertos elementos, no es cualquier elemento, sino que hay elementos adecuados para lavarse las manos, utilizar las uñas cortas, limpias, sin esmalte, porque el esmalte se puede saltar y puede generar contaminación química. Tiene que usar un uniforme limpio y adecuado, y de esto vamos a ir hablando a continuación. Es importante también en la presencia, como siempre hablábamos, del cabello recogido y con cofia, pero además los hombres deberían evitar el uso de la barba. Es muy común ver personas que elaboran, sobre todo estamos hablando de zonas de elaboración donde está el alimento directamente y pueden generar contaminación física por pelo. Entonces, en aquellos lugares, si tienen barbas cortitas, pueden, o sea, con el barbijo no pasa nada. Ahora con las barbas muy largas no es muy fácil tapárselos. Entonces hay que evitar la barba. Para el lavado de manos necesitamos primero que haya en un establecimiento de alimentos piletas acorde al número de gente que hay. Es decir, si somos muchas personas y hay una sola pileta, imposible que yo pueda lavarme las manos como desee, porque el lavado de manos tiene que ser bastante frecuente. Entonces, si yo no cuento con piletas en cantidad adecuadas al personal, va a ser muy difícil que pueda hacer una rutina de lavado de manos. Otra cosa importante es contar con los materiales correctos, es decir, el agua no puede ser cualquier agua, tiene que ser agua potable, fría y caliente. Y caliente es obligatorio porque a veces uno tiene grasa en la mano que con agua fría no sale. Con respecto a los cepillos de uñas, es necesario que haya cepillos de uñas porque hay casos que uno tiene que usar cepillos, no es siempre, pero cuando elabora carnes crudas, si tiene que cortar un pollo, deshuesar, digamos, un cerdo, o utiliza vegetales que tienen tierra o amasa, en esos casos, o si fue al baño la persona, tiene que usar cepillo de uñas. Los jabones tienen que ser líquidos, no sólidos, porque el jabón sólido se va llenando de restos que le deja uno y otro manipulado. El jabón tiene que ser líquido y en lo posible desinfectante. En el caso que el jabón líquido no sea desinfectante, tienen que contar con un alcohol en gel. Pero idealmente el jabón, si es líquido desinfectante, ya cumple las dos funciones. La toalla tiene que ser descartable, porque las toallas de tela se van contaminando a lo largo del día. Y además las usan muchas personas, o sea que no se puede toallas de tela. Y en casos que no haya toalla descartable, se puede utilizar secadores de aire, pero idealmente la toalla descartable. Para lavarnos las manos es importante primero evitar todo tipo de objeto en la mano. Esto es anillos, pulseras, relojes. Tener libre hasta los codos en las zonas de elaboración es importante porque debo lavarme hasta los codos inclusive. Primero nos mojamos con agua, nos enjabonamos y procedemos al lavado en todos los sentidos de la mano, que ahora con esta pandemia se ha extendido tanto, ¿no? O sea, el lavar no solamente las manos palma con palma, sino contra palmas, entre dedos, darle importancia al dedo gordo, darle importancia al frotar las uñas, hasta los codos, y después enjuagarnos bien. Aproximadamente durante 20 segundos uno tiene que lavarse con jabón y luego enjuagarse. Y cuando cierra la canilla hay que prestar atención que si la va a cerrar con la mano,
tiene que usar la misma servilleta descartable con el que se secó, porque tiene que considerar que la canilla está contaminada, la misma persona la contaminó al abrirla. Si no, hay canillas con sensores que no requieren de este procedimiento, pero si es que uno lo requiere hay que prestar mucha atención. Cuando lavarse las manos, más allá de que yo les dije, aunque uno no cambie de actividad, por lo menos cada 30 segundos debería lavarse las manos. Hay establecimientos que tienen esta política muy instaurada y que tienen como unas señales de alarma que cada 30 minutos suena una alarma y la gente ya sabe que tiene que dejar la actividad para hacer el lavado de manos. Por supuesto que hay lugares que si no tienen esta conciencia uno no puede estar pensando, faltan 20 minutos para sacar la olla del fuego y 5 para lavarme las manos y 7 para sacar el huevo de la sartén, en fin. O sea, esto requiere de toda una conciencia de trabajo y de un equipo de trabajo. Sin embargo, esto es lo ideal. Por supuesto que siempre que uno sale del baño debe lavarse las manos, y además siempre que tocamos algo contaminado o posiblemente contaminado, porque nunca sabemos si es realmente que tiene contaminación, hay que lavarse las manos. Por lo tanto, si tocamos alimentos crudos o con tierra, si tocamos residuos, porque cerramos la bolsa de basura y la llevamos a los contenedores, o si nos tocamos partes de la cara donde tenemos muchos microorganismos, la nariz, los ojos, la boca, las orejas, el cabello, si tocamos utensilios sucios, si tocamos dinero, todo eso genera que podamos tener posibles contaminaciones en la mano. El uniforme adecuado está descrito en el Código Alimentario Argentino y figura como obligatorio el uniforme y la cofia. Ahora actualmente se anexó el barbijo como obligatorio, que antes no, porque, o sea, antes se usaba en algunos particulares momentos, sin embargo ahora es obligatorio a partir de la pandemia del COVID. ¿Por qué se usa el uniforme? Porque el uniforme garantiza que uno no contamine a los alimentos con los microorganismos que traen su ropa, desde el medio ambiente, desde el transporte público, y entonces el uniforme se tiene que colocar en el lugar de trabajo. Eso es fundamental. El uniforme tiene que ser claro, tiene que ser limpio, o sea, lo tengo que ir cambiando frecuentemente. En lo posible el código dice que tiene que evitar bolsillos y botones, porque los bolsillos decanta la mano y en general nunca están vacíos, entonces son posibles de contaminación, porque en los bolsillos uno deja celulares, llave, dinero, todo lo que no tengo que tocar. Los botones porque se pueden caer y generar contaminación física por botón, entonces es mejor que sean de abrojos, cerrados, enteros o con broches a presión. Y en lo posible, claro, porque bueno, es como de esa manera yo puedo detectar si tienen suciedades o no. Si bien existen muchos uniformes oscuros hoy en día, no es lo que el código acepta. Además la tela tiene que ser adecuada porque también el uniforme tiene que ser seguro para evitar accidentes de trabajo. Lo mismo el calzado tiene que ser antideslizante para evitar que uno se caiga. Las cocinas suelen tener, el piso tiene que ser antideslizante de todas maneras, pero suelen tener humedad, en fin, o a veces se cae mercadería, entonces el calzado tiene que ser adecuado. La cofia, por supuesto que debe tapar todo el pelo, no tienen que quedar mechones ni flequillo, y hay distintos tipos de cofia, pero toda persona tiene que usar cofia, tenga pelo corto, pelo largo. El barbijo se tiene que cambiar regularmente, tiene que estar limpio, ¿sí? Tiene que proteger nariz-boca, no es ni para usarlo de vincha ni de collar. Y los guantes no son de uso obligatorio, pero si en el lugar que trabajan se los exigen usar, es importante aclarar que cada 30 minutos se tienen que retirar para el lavado de manos. Es decir, que
Los guantes son descartables, me los saco, me lavo las manos y me coloco un guante, de alguna manera otro par de guantes. Como muchas veces esto no ocurre, ese es el problema y el código no lo exige. Si bien también existen guantes para protegernos de los cortes, los guantes anticorte, se deben usar en los momentos específicos, pero después se tienen que higienizar adecuadamente. Muy bien, ¿qué debe evitar un manipulador de alimentos mientras trabaja? Bueno, a veces uno tiene ciertos tics que debería evitar porque pueden generar contaminación. Entre ellos está el tocarse el cabello, ya hemos mencionado en alguna enfermedad, el tocarse los dedos con los dedos, orejas, nariz y boca, toser o estornudar sobre los alimentos, usar el celular porque realmente lo llevan para todos lados y se va contaminando a lo largo del día, tomar mate entre compañeros porque es un gran generador de contaminación cruzada dentro de una cocina. Tal vez uno está tocando carne cruda y ese mate después va a alguien que está haciendo ensalada de fruta y el mate lleva y trae. ¿Sí? Masticar chicle aumenta la producción salival y de esta manera cuando la persona habla, más gotitas de saliva larga, entonces más posibilidad de contaminación. Muy bien, ¿qué documentos necesita un manipulador de alimentos? Un manipulador de alimentos necesita dos documentos obligatorios, que son la libreta sanitaria y el curso de manipulación de alimentos. Actualmente la libreta sanitaria, dependiendo de la zona, es obligatoria o no, y es un estudio médico que se hace cada 2 años. Esta es la nueva reglamentación. Son estudios médicos que se hacen cada 2 años. El curso de manipulación de alimentos actualmente se hace cada 3 años. Esa es una nueva reglamentación y se le da un certificado por ese tiempo. Y después, digamos, como un documento extra, quienes son transporte de alimentos también tienen que tener la habilitación del transporte para alimentos. Pero el que no transporta, esos documentos son los dos únicos que necesita. ¿Cómo mantener la higiene del establecimiento? Bueno, es importante para mantener la higiene del establecimiento, primero que las instalaciones estén sanas y que tengan materiales adecuados. Los pisos, las paredes, las mesadas, los techos, los desagües tienen que estar en condiciones. Uno puede ser muy higiénico, uno puede tratar de limpiar de la mejor manera, pero si la pared tiene humedad, si la cerámica falta, si el piso está desnivelado, está roto, tiene pocitos o la mesada está hecha con azulejos, difícilmente pueda mantener una higiene adecuada. Por lo tanto, por lo menos no es que voy a hablar de toda la arquitectura, pero quiero mencionarle que las paredes siempre tienen que ser de materiales si es cerámica tiene que estar sana y tiene que estar toda, es decir, que no caiga, que no se falte ninguna, porque es muy común que críen cucarachas detrás de las cerámicas. Si es pintura, tiene que ser pintura epoxi, es decir, pintura lavable, y siempre tienen que ser colores claros, tanto la pared como el techo, como el piso, pared y techo sobre todo. El piso tiene que ser de materiales antideslizantes, alto tránsito, para que no se posee, ¿sí? Con cierta pendiente de escurrido hacia la rejilla. Y también hay que pensar que los techos tienen que tener pintura lavable, porque el techo, no tan seguido como el piso por supuesto, pero también se tiene que limpiar, porque condensan todo lo que son vapores hacia arriba y donde no se limpia el techo se va a poner negro en poco tiempo. Y eso es suciedad que también es riesgosa y va cayendo sobre los alimentos, así que hay que prestar atención en esos detalles. Las mesadas pueden ser de acero inoxidable, de mármol, de granito, de teflón, pero siempre de placa única, no emparchada, porque al tener juntas se me dificulta la limpieza. Y por supuesto que
No pueden ser de madera, no pueden ser de machimbre, de aglomerados, no pueden ser azulejadas, porque tengo un montón de juntas y se dificulta la limpieza. Así que teniendo esa línea, digamos, las rejillas, con respecto a los desagües, es muy importante que las rejillas estén presentadas y atornilladas, y que si tienen agujeros muy grandes, se les ponga una malla metálica debajo para evitar el acceso de bichos. Y es importante que estén en condiciones. Una vez mencionado esto, vamos a hablar de cómo se procede al mantenimiento de la higiene, que es importante que se haga siempre al final de cada jornada. Si es un comedor que funciona en un solo turno, al final del turno; si es un comedor que funciona almuerzo y cena, al final del almuerzo y de la cena. Hay que también pensar en algún día de la semana con una limpieza más profunda, donde ahí se limpien las cámaras, las heladeras, y entonces uno va manteniendo un nivel muy bajo de suciedad, y eso facilita la limpieza diaria. Bueno, y acá les paso algunos conceptos primero para poder comprender de qué vamos a hablar luego. Cuando uno dice limpiar, es eliminar tierra, residuos, suciedad, polvo, grasa. Es decir, cuando uno limpia queda todo maravillosamente bien, y entonces uno ya está contento y dice qué lindo quedó. Sin embargo, siempre hay que atrás de eso desinfectar, porque la desinfección es la disminución del número de microorganismos para que el ambiente sea seguro. Y los microorganismos, sí, claramente no los vemos, entonces si uno no desinfecta o no, le da lo mismo. Además, al desinfectar o no, yo no compruebo en general de manera... En comedores, en restaurantes, uno no puede comprobar que el microorganismo se fue, pero la desinfección hay que hacerla, porque es la única manera de hacer que el ambiente sea seguro para la elaboración de alimentos. Por lo tanto, siempre después de limpiar hay que desinfectar, y en ese orden. Y esos dos procesos es lo que se llama sanear. El saneamiento es primero limpiar y después desinfectar. Y en realidad, en un establecimiento donde se manipulan alimentos, siempre se tiene que sanear. Yo no me puedo conformar solo con la limpieza. Les doy un ejemplo. Ustedes en sus casas, tal vez las copas y los tenedores, los cuchillos, los limpian y no los desinfectan. Pero en la casa son las mismas personas las que consumen todos los días y saben quién está, y tal vez cuando algún hermano, alguna persona en la familia tenía hepatitis, que sabíamos que era contagiosa, decíamos, bueno, le separamos los cubiertos, se los desinfectamos, y había todo un procedimiento. Pero si no, esto no ocurre. Ahora, la misma copa de casa, si yo la tuviera en un restaurante, esa copa va a pasar por 5 o 6 bocas con buena suerte en el mismo día. Y es ahí donde yo tengo que desinfectar la copa, porque yo no sé si la persona que tomó antes tenía alguna enfermedad o podía contaminar. Lo mismo pasa con un cubierto, con un plato. Por lo tanto, todo en un establecimiento se tiene que desinfectar también. Y entonces, por supuesto, desde las mesadas, las paredes, con menos frecuencia, los pisos todo el tiempo, los equipos dependiendo del uso, pero es importante destacar esto, que el saneamiento de los equipos se tiene que hacer después de cada uso o a intervalos regulares si se usa constantemente y no deja de funcionar, y si no se usa, bueno, mientras está guardado no, pero es importante contemplar esto de que siempre hay que sanear, que es primero limpiar y después desinfectar. Yo no puedo empezar desinfectando porque si está sucia la superficie, el desinfectante no actúa, porque en el medio tengo grasa que me envuelve microorganismos y el desinfectante no va a actuar correctamente. ¿Cuáles son los agentes de limpieza más frecuentes? ¿Cuáles los de desinfección? Bien, el agente de limpieza más común, digamos, es el detergente, pero bueno, los jabones, el agua fría y caliente, son agentes de limpieza correctos, digamos, que se usan en conjunto para sacar todo lo que es grasa, polvo, suciedad. Si yo, por ejemplo, quiero limpiar las rejillas que se usan para las mesadas,
simplemente las puedo primero limpiar con detergente o limpiar con jabón blanco, enjuagarlas muy bien y después desinfectarlas con algún producto de desinfección. Eso se debería hacer todos los días, lo mismo con otros productos como las esponjas, porque siempre hay que garantizar que los productos de limpieza, los elementos de limpieza también se encuentren adecuados. Es muy común ver que los trapos rejilla, los trapos de piso son lo más sucio que hay y eso claramente no está limpiando bien. Los productos de desinfección genéricos son el alcohol, la lavandina y el agua caliente, pero no se usan de una manera arbitraria. El alcohol, para que sea efectivo, se tiene que usar al 70%, es decir, 7 partes de alcohol, 3 partes de agua. Se puede preparar en un rociador en esa proporción, y lo que tiene de bueno el alcohol es que no se evapora, no necesita enjuague. ¿Por qué se le agrega agua al alcohol de farmacia? Porque se le agrega un poco de agua para demorar la evaporación y asegurar que el alcohol quede en la superficie matando microorganismos. La lavandina también es un agente, el más conocido desinfectante, pero muy conocido que se use mal, porque la gente inventa o piensa cómo usarlo muchas veces y no sabe a veces, porque bueno, es un traslado de a veces de persona a persona, lo aprendí así, en fin, pero realmente la lavandina tiene toda una pauta de uso. Primero hay que mirar las indicaciones del rótulo, por lo tanto no es adecuado comprar lavandina suelta, sino una lavandina con rotulado que me diga cuál es la proporción que tengo que usar. En general, en las lavandinas de uso general, las que son concentradas, es un pocillo de café de lavandina por un balde de 10 litros de agua. Fíjense qué poquito de lavandina con cuánto de agua. Y es muy común que la gente tire lavandina a chorros sin saber. La lavandina se debe mezclar con agua fría. Con agua caliente no tiene utilidad, se evapora, no tiene la misma efectividad. Si la uso pura no tiene utilidad porque la lavandina pura no forma el ácido desinfectante, esto lo forma unido al agua, entonces realmente no es efectiva pura y además debe enjuagarse. Cuanto más nos pasemos en la concentración y más lavandina haya, peor va a ser enjuagar, va a quedar resto de lavandina y va a ser contaminación química, sobre todo en la superficie de las mesadas o si lo hago en algún utensilio, en algún equipo que después toque alimentos. Por lo tanto, la lavandina hay que usarla diluida en agua fría y con la proporción adecuada según el rótulo. No se puede mezclar con detergente. También genera de esta manera vapores tóxicos para la persona y que encima no tienen efectividad. Y por último, desinfecta muy bien el agua bien caliente, o sea, más de 82 grados, que es la temperatura de mate. Por lo tanto, si yo no tengo un termómetro, lo que tendré que hacer es hervir el agua, que yo sé que hierve a 100 grados, y de esta manera utilizarlo. Lo que sucede es que el agua, de esta manera, es riesgoso porque, bueno, alguien se puede quemar, pero es útil para ciertas situaciones, como por ejemplo, si no tengo algún producto y quiero desinfectar alguna tabla o algo, digamos, utilizar, una vez que está limpia, tirarle el agua bien caliente. Es el sistema que utilizan los lavavajillas, por ejemplo. Por último, y hablando de la limpieza, no quería dejar de mencionar la disposición de los residuos. Es muy importante que los residuos que vamos generando en las cocinas, que la verdad es que son muchos y muy abultados, se manejen de la mejor manera posible. Para eso es importante saber que hay cestos de basura que tienen que estar distribuidos a lo largo de toda la planta donde estamos elaborando, y a la vez tiene que haber depósitos de residuos que tengan contenedores con bolsa y con tapa donde se va a ir almacenando la basura que se va generando a lo largo del día. No es correcto que yo tenga una basura que esté rebalsando y no tenga dónde llevarla, o que saque la bolsa, ponga otra y que tenga esa bolsa al lado, o dejar bolsas en pasillos o apoyar las basuras en mesadas. Entonces, primero, la bolsa, el cesto de basura tiene que estar higiénico,
Tiene que tener bolsa y tiene que tener tapa. Estas son las normas básicas para evitar el acúmulo de plagas, de moscas, de cucarachas que se sienten atraídas por los olores, por los alimentos en putrefacción y que digamos que hace a más riesgo de plaga y de microorganismos. En la medida que la bolsa está a 2/3, se puede cerrar, se lleva al contenedor, que tengo que tener un área donde se depositan los contenedores, y después, bueno, la basura hacia la calle se saca en el momento del horario que se saca, en general es entre las 20 y 21, y en ese momento se sacará la bolsa hacia afuera. Pero tengo que tener una zona donde guarde las bolsas de basura. Esto es muy importante porque es un punto donde cuando se hace mal hay mucho riesgo de contaminación. Muchas gracias por haber escuchado la clase. Si tienen dudas, preguntas, espero que hayan tomado nota y bueno, las vamos a charlar luego en el encuentro. Y es importante también que después traten de resolver el cuestionario, que es una mini guía de preguntitas como para ver si comprendieron el tema. Muchas gracias.